Hoy en la entrevista recibimos a un pintor chileno considerado como uno de los más destacados de la llamada promoción de los 80. Considerado uno de los artistas plásticos más importantes a nivel nacional, sus obras se distinguen por una clara carga simbólica y lúdica. Hoy, junto a otras figuras icónicas del arte nacional, realiza la exposición colectiva titulada Tiempo Compartido. En la entrevista le damos la bienvenida a Sami Benmayor. Sami, muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista. Gracias a ti por la invitación. Para preparar esta conversación estuve viendo algo de tu vida y me llamó tanto la atención la historia de tu mamá. Es que tu vida parte con una historia que es como de película. Sí. Sami Benmayor. Sí. Tu mamá se casó con su tío, con el hermano de su papá. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, este era un tema como que no se hablaba nunca porque era muy raro, ¿no? Entonces, incluso igual todavía me da un poco pudor, pero sí. Lo que pasa es que, mira, mis dos padres nacieron en Estambul. Y mi padre después se fue a vivir a Milán, a Italia. Y cuando enviuda pide ayuda. Y viene una sobrina a cuidar a los niños, etc. Yo tenía dos hermanos de papá. Y cuando pasa esto viene la guerra. Vienen las leyes raciales, etc. Y hay que irse de Italia, mi familia es judía sefardita. Y tienen que irse de Italia. Y viene la guerra, parece que el mundo se va a acabar. Y parece que se enamoraron y se casaron. Se casaron en Grecia. ¿Cuántos años de diferencia tenían? Como 20, un poco menos de 20. Y ahí escuchan hablar, tenían unos amigos en Chile y escuchan hablar que había un país que uno pedía agua y te daban vino. Entonces, esa parte les gustó. Esa parte les gustó. Y se vinieron a vivir a Chile. Sí, y ahí naces tú. Sí, muchos años después llegaron a Valparaíso y se vinieron inmediatamente a Santiago y vivían en la Plaza Bulnes. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué contacto tuviste con el arte? Bueno, mi infancia fue absolutamente mágica porque yo viví en la Alameda, en un mundo que ya no existe, una cosa absolutamente maravillosa. Al lado de la Torre Entel, no existía la Torre Entel, habían puras casas antiguas, qué sé yo, y al lado un circo. Entonces se ponía una carpa con un circo al lado mío. Entonces mi infancia fue muy solitaria porque vivía solo en un departamento en el centro que tenía cara de museo. Solo, mi mamá trabajaba y era mágico todo, o sea, cada vez que recuerdo más se va distanciando, me imagino a todo el mundo le pasa lo mismo, que la infancia se va distanciando hasta que se hace como nebuloso, como algo realmente maravilloso. ¿Tu papá había muerto cuando tú eras muy chiquitito? Sí, murió cuando yo tenía 2 años, se ocurrió tenerme a los 66 años, tenía cuando yo nací. Así que bueno, murió joven igual, pero murió cuando tenía. Entonces esa soledad yo creo que uno queda medio taciturno mirando la realidad, mirando lo que lo rodea, etc. Y bueno, puede ser que por ahí uno se haga artista, digamos. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías un don? Que no tengo un don. ¿Todavía dudas? Sí, no, yo soy producto de mi puro esfuerzo y mi porfía porque no tenía un talento especial. Eso sí que tenía una profesora maravillosa que se llama Aura Riquelme, que me dijo, usted es medio artista, me dijo, usted pinta, y yo decía, pero ¿cómo se hago puras rayas? No, me dijo, sí, es un poco artista, me dijo, porque se parece sus pinturas a James Ensor. Yo no sabía que era James Ensor, pero es un expresionista belga. Y yo lo miré y hacía unas caras deformes, qué sé yo, entonces dije, sí, bueno, puede ser. Y después fue por descarte, no servía para nada más. Mal alumno, no me interesaba nada, me interesaba el cine. El cine sí me interesaba, la música un poco, pero la pintura fue para mí algo especial y empecé a ir al Museo de Bellas Artes. Pero te escucho como que tenías baja autoestima, ¿o todavía? Sí, no es que tenga baja autoestima, sino que de verdad, sinceramente, yo creo que, no tengo una muy buena estima en este momento, pero sinceramente yo me propuse hacer eso, porque era el único mundo donde yo era feliz. Cuando yo entro a la Escuela de Bellas Artes me doy cuenta de eso, me doy cuenta que era una felicidad total estar en los talleres, la pintura, los dibujos, o sea, todo lo que había en la Escuela de Bellas Artes, los amigos, la gente, el ambiente. Era lo mío evidentemente. Y en algún momento dijiste, ya, esto sí, esto me sale bien.
Claro, no, nunca, Tampoco. nunca dije eso. Ahora, cuando grande me siento orgulloso de algunas obras, te diría yo a partir de hace unos 20 años, pero no, ¿Qué etapa de tu vida artística te gusta, te hace sentir más orgulloso cuando ves en retrospectiva? Hay muchas etapas. La primera, de muy joven, me gusta porque cuando irrumpimos como generación. Después, ya más grande, de los 90 adelante, hicimos muchas cosas, muchas exposiciones en todas partes, y también hay momentos de mucha felicidad, como el programa que hicimos acerca de la música y el arte, que se llamaba Viaje al Centro de la Música, después las exposiciones afuera. Yo tengo una galerista que es muy buena, que se llama Ana María Estaño, y que nos llevó a Nueva York. Me llevó a una individual, qué sé yo, ella tenía contactos. Después tuvo otra galerista fantástica que se llamaba Carmen Guo, y Carmen Guo también nos hizo exponer en Madrid, qué sé yo, en una exposición. Eso fue en los inicios de la amistad con el Bororo, por ejemplo. Ya, eso es lo que se llama la generación de los 80. Sí, sí. ¿Y cómo fueron esos años? ¿Eran años de dictadura? ¿Irrumpen estos jóvenes artistas? Habían dos dictaduras. Una dictadura que era la política y otra el interior del mundo del arte. Estaba prohibido gozar, estaba prohibido reírse, la situación era tan dramática que era mal mirado disfrutar de lo que uno hacía. Aquí había que pensar acerca de los problemas que se estaban viviendo, pero yo creía y siempre creí que la alegría es la mejor defensa, la mejor posibilidad de vivir, porque siempre hay que rescatar la cosa, porque si no, si la tragedia te apegáis a la tragedia, no, imagínate. Y en ese sentido ustedes fueron rupturistas porque llenaron de color, Sí. volvieron al arte más figurativo, Sí. bien lúdico también Claro. en el caso tuyo. Sí. ¿Y cómo fue recibido esto? Pésimo. ¿Los criticaron? Claro, yo tengo una revista del domingo donde salgo en la portada y dice lo mugroso en el arte. Y así era como se calificaba esto. Era una pintura muy rara para la época, yo creo. Y a mí me causaba mucha gracia eso que te dijeran. Yo tengo harto sentido del humor y cuando, por ejemplo, me hice amigo de estos amigos que ahora estamos exponiendo, lo que nos unió fue eso, el humor. Se habla de la generación de los 80 y a propósito, en estos momentos en que estamos teniendo esta conversación, volvieron a reunirse en una exposición en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Sí, lo que pasa es que... Pablo Domínguez, Bororo, Matías Pinto y tú. Sí, sí. Lo que pasa es que la generación de los 80 es mucho más amplia. Este es un grupo de amigos que se hizo un poco después, en los años 80 y tanto, pero sí. ¿Tenían taller juntos? Al principio teníamos taller con Matías en la calle Chucre Mansur, que después fue un canal de televisión ese galpón. Y después yo estaba súper deprimido así en una plaza y apareció Bororo y me dijo, ¿por qué estás deprimido? No sé, dije, estoy deprimido. Ya me dijo, vamos a pintar. Y él me invita a pintar. Y trabajamos juntos una tarde. Pasamos tan bien que empezamos a repetir esa experiencia y empezamos a invitar a los otros amigos. Él era amigo de Pablo y yo era amigo de Matías. Bororo tuvo como alumno a Pablo y lo tuvo un día o media hora y le dijo, tú no necesitas clase. Entonces los cuatro éramos muy amigos, estábamos en los talleres en la misma cuadra y fue una época muy, muy maravillosa, fantástica en realidad. ¿Cuándo, a quién y en qué precio vendiste tu primer cuadro? Mi primer cuadro se lo vendí a un doctor que me compró un cuadro que se llamaba La Menina, era una menina de Velázquez gritando, y me pagaron una plata que nosotros no teníamos televisión en esa época, vivíamos con la zona en un departamento que no teníamos tele, y tampoco teníamos un balón de gas que lo trasladamos de la cocina al baño, teníamos un balón de gas. Entonces era muy divertido todo eso porque nos sentíamos igual como artistas bohemios viviendo así, como una película, siempre ha sido toda una película en realidad. Y yo le dije, Susana, ahora podemos comprar la tele. Y compramos una Sony Trinitron, que los viejos se van a acordar lo que era, los jóvenes no van a saber, pero maravillosa, de colores, etcétera. O sea, igual te pagó bien por el cuadro. Sí, pero el equivalente a una tele, digamos, sí, una tele pequeña. Eso fue. ¿Y ahí cuándo empezó este éxito? Muchos años después. Un éxito que, como dices tú, te llevó a Nueva York, que te hizo estar un poco como en el jet set del arte también, Sí, claro. porque hubo un momento en que te deben haber
convidado a todos los cócteles, a todas las comidas, Sí. estabas ahí como Es que codeándote con la élite. socialmente éramos muy hábiles, pero no era que planeáramos nada, sino que éramos divertidos de por sí, de cara éramos divertidos, entonces nos invitaban a todos lados. Yo te diría que en los años 90, la Susana, mi mujer, que trabajaba en un banco porque era economista, es economista, decía hacerse cargo, dice, estos chiquillos necesitan, o sea, ella se da cuenta que es mucho más entretenido el mundo del arte que el mundo del Banco del Estado, donde ella trabajaba. Y entonces se hace cargo de todos nosotros y empieza una actividad, porque nosotros ya teníamos, ciertamente estábamos consolidados en los medios más artísticos e intelectuales, pero no llegábamos a la gente. O sea, ella le puso orden y números a, Sí, a este grupo sí, de amigos sí, más artistas, más volados. Sí, sí, fue así. Y incluso nosotros no sabíamos negociar nada. Porque tú, Bororo, que fue mi profesor de economía, el primero que me dijo, mira, me dijo, aquí los precios son los siguientes, tenía el bolsillo vacío, cobráis lo que te den. Lo Pucha, tenía lleno. era mal negociante. Claro, tenía el bolsillo lleno, ahí te quebráis un poco. Era como así la cosa. Bueno, ¿y todavía Susana sigue viendo esa parte para ti? No, se aburrió porque ya era no sé, ya estuvo bueno. Ella cuando ya estábamos listos ya nos dejó. Seguimos casados igual. Bueno, que habla además de la estabilidad de este artista que tiene toda una Sí. parte media loca, pero otra parte Sí. bien apegada a la tierra. Bueno, la familia tuvo bastante paciencia en la época de la juventud porque nosotros éramos bien carreteros y muy entregados al trabajo, muy metidos en el trabajo. Entonces la familia fue muy paciente. Yo tuve 2 hijos, los 2 son artistas. Matilde y José. Matilde y José, que los 2 son artistas. Mi nuera es poeta y mi yerno cantante, y la Susana lo único que hace es regalarle a los nietos monedas para que ahorren o que sean cualquier cosa o equipos de medicina. Alguno que salga economista y O sea, no tenga la cualquiera vida que no sea artística. artista, ya no quiere más artistas en la familia. Somos todos artistas y es muy entretenido y muy simpático porque, claro, es una familia de arte especial. Oye, a propósito de entretenido y simpático, tengo la suerte de conocer tu taller. ¿Ya? Y una de las cosas que más me llamó la atención es cómo gozas tú con tu obra. Para explicar un poco, porque el taller es un galpón grande y nadie se imagina que están los cuadros como expuestos, sino que están los cuadros uno ahí al lado del otro. Y Sami los va como mirando y dice, mira, aquí me apareció una flor, aquí me apareció un marciano. Ese disfrute que tú todavía tienes con tu obra, ¿es parte de la clave del éxito? No lo sé. Mira, en este momento a mí lo que me importa es el trabajo. Pablo Domínguez decía, lo más importante es el amor por la pintura. Y a mí lo que me importa es el trabajo y la cosa creativa, la imaginación. Yo no sé lo que hago, nunca sé, pero aparecen cosas y tomo decisiones a partir de lo que se empieza. Siempre cuento a los alumnos, cuando he sido profesor, que Paul Klee, un gran pintor, decía que cuando uno no sabe qué hacer, decía, saquen a pasear la línea como si fuera un perro. Entonces, a partir de eso, se va desarrollando la creatividad a partir de nada, porque si uno se exige de antemano, te paraliza eso. Ahora, depende del tipo de artista. Hay artistas que son más intelectuales, que necesitan una idea, qué sé yo. Yo tengo la idea que la libertad de crear van armando los mundos, y eso. Y en este mundo de Sami Mayor se aparecen cosas cotidianas como un sillón y se aparecen elementos absolutamente imaginarios como estos marcianos o animales que hacen cosas que no son propias de los animales. Lo que pasa es que yo empiezo a hacer una forma, pero yo no estoy pensando en qué va a ser, sino que la forma me va sugiriendo lo que va a pasar. Pero me preocupo mucho de componer, como si fuera música, en el fondo. Me preocupo mucho de componer, del color, de la forma, de eso. Es un mundo totalmente propio. Mira, otra cosa que siempre digo, que cuando uno está solo en su taller y entra a trabajar, esto es una frase de Philip Gaston, un gran pintor, mucha gente entra contigo en tu cabeza, ¿no? Entonces entran los profesores, la historia del arte, esto, lo otro, pero uno a través del trabajo va concentrándose y toda esta gente desaparece, ¿ya? De eso se trata, de desaparecer. Cuando eres un artista que le va bien comercialmente, que sus cuadros adquieren un valor en el mercado, ¿cómo se hace para no quedarse pegado en lo que le gusta a la gente, en lo que tú ya sabes que se vende? No, porque no puedo hacerlo. Una vez me acuerdo que pinté un edificio con una señora volando
y se vendió. Y la galerista me llama y me dice, ¿puedes hacer otro? Porque hay otra persona que quiere ese edificio, que quiere ese cuadro. Y yo le dije, para mí es imposible hacer eso, no puedo porque yo parto con el error. Yo el error es lo que me hace hacer lo que hago. Entonces, yo pinto y hago un error, después otro error. Entonces, repetir los errores es imposible. Si yo hiciera cosas así definidas, perfectas, claras, yo podría copiar. O sea, sí, pero no puedo. Entonces salen cosas. Hay íconos igual que salen. Hay íconos que se repiten, pero no por nada, sino que porque aparecen. Pero, ¿has encontrado algún significado? ¿O le has buscado? Sí, claro. ¿Por qué hay marcianos en tus cuadros? Porque uno, a medida que va creciendo, se empieza a sentir como un extraterrestre en el mundo que habita. El mundo que habita se empieza a poner menos comprensible, menos. Esa es una razón, ¿ya? Como que uno se empieza a sentir como un marciano, como que eres extraño al mundo que te rodea. Pero lo otro tiene que ver con los cómics de niños, que de los marcianos tenían nariz de corneta, y entonces eso es muy gracioso. Son personajes graciosos, lo mismo que las vacas. En realidad los marcianos han aparecido siempre, pero ahora han sido retomados en ese sentido. Sí, quizá porque como fui hace poco a tu taller me llamó la atención que justo estaba apareciendo un marciano y vi que ya terminaste ese cuadro que estaba ahí en construcción porque lo vi expuesto. ¿Cuándo sientes que ya se terminó el cuadro? Calder decía cuando es la hora de almuerzo. Claro. No, yo trabajo mucho los cuadros. O sea, lo que pasa es que trabajo distintas cosas a la vez. Trabajo cosas muy pequeñas, muy grandes, me muevo de un lado para otro, saco fotos, hago muchas cosas. Y cada cosa nutre a la otra, ¿ya? Aparecen imágenes en un pedazo de este porte y después viajan hacia el otro formato y así. Entonces, siempre es un estado como de juego permanente y eso, ¿no? Ya, pero hay un momento en que lo miras y dices, ya, esa es la pregunta. Está listo. Se me había olvidado. Pero yo te traigo, yo te traigo de vuelta. Llega un momento en que el mismo cuadro te dice... Sí, digo, está listo, esto está listo. Antes le preguntaba todo el día a Auroro o a mi amigo, ¿estará listo? Porque yo nunca sabía. Entonces ahora sí sé. Pero hay veces que a pesar de que esté listo, llamo al fotógrafo, le sacan fotos, lo publico, y digo, no, lo voy a seguir y lo sigo. Antes no me atrevía a hacer eso, ahora me da lo mismo. O sea, puedo seguirlo hasta que realmente quede orgulloso. Me cuesta quedar orgulloso. Quizá parte de lo que caracteriza tu carrera es que, como te decía, no te quedaste pegado en lo que resulta o en lo que se vende, en lo que gusta, y has experimentado mucho. Y sigues experimentando. Me encantó ver en tu escritorio unas acuarelas chiquititas y me dijiste, no, porque estoy experimentando algo nuevo, no sé qué salió finalmente de ese experimento, pero tienes esculturas, has hecho móviles, bueno, tus cuadros, pero no solamente óleo, sino que también acuarela, collage. O sea, hay de todo grabado. Sí, no sé, hago harta cosa. Es que te digo... cuando uno está metido en eso, sale solo, tienes la inquietud de llevar las imágenes a distintas partes, no es una cosa que uno se proponga. Por ejemplo, había hecho una exposición con cubos de colores y tenía lleno de cubos de colores y se me ocurrió hacer los edificios y ahora tengo lleno de edificios que ocupan mucho más espacio que los cubos de colores, pero fue, para que no hayan tantos cubos de colores, voy a hacer edificios. ¿Y esos edificios todavía no han sido expuestos? No, van a ser expuestos, si Dios quiere, el próximo año en el Palacio Vergara, en Viña del Mar, que es el lugar que encontré para ponerlo, digamos. Ya, hablemos de eso, hablemos de los espacios que hay para el arte en nuestras ciudades, de las pocas actividades que hay en los museos en Chile, o no sé si es una percepción mía, ¿cómo lo ves tú? Uno va a otros países y los museos están muy vivos, llenos de gente, y aquí hay poca vida en torno a los museos, salvo ciertas exposiciones muy puntuales. Claro. Bueno, es cierto eso, pero en los años 90 se hicieron, en los 90 hasta los 2000 y tantos se hicieron muchas galerías nuevas. Se remodelaron cosas, se hizo el Galpón de Matucana, se hizo el Centro Cultural de la Moneda, se restauraron muchos museos también. Y en este momento yo te diría que, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes está funcionando súper bien. Han hecho exposiciones fantásticas. Yo acabo de ver un artista que se llama, de apellido Sandra Vázquez de la Horra, que vive afuera y quiere una exposición extraordinaria. Entonces, hay exposiciones extraordinarias. Lo que pasa es que tienen poca difusión a veces y
es como el cómico ese que sale en la tele que dice que le gustan, a los chinos les gustan las noticias malas, las noticias positivas. Salí a correr y me asaltaron, me gusta esa onda. ¿Tú crees que no se difunde, no se difunde lo suficiente, esa parte? no se Pero difunde. tú como artista sientes que hay espacio para tus obras. Sí, pero claro, a mí me encanta. Mira, aquí los artistas, muchos artistas, por lo menos lo que a mí me gusta, es difundir el arte lo más posible. ¿Por qué? Más que allá del mercado, toda esa tontera, no es tan interesante. Lo interesante es ver cómo gente se acerca a esto y puede desarrollar, sobre todo los jóvenes o los niños, su propia creatividad. El desarrollo de la imaginación es súper importante para todo. Primero que todo, en términos sociales, el que desarrolla su imaginación puede ponerse fácilmente en el lugar del otro. ¿Cómo ves el arte joven en nuestro país, teniendo dos hijos artistas, con además los tres, contándote a ti, con estilos muy distintos, pero Sí. con harto en común en torno Sí. al colorido? Quizás como el Sí. color es como lo que marca Mira, la unión de los tres. yo lo veo más difícil para los jóvenes que en mi época. Nosotros nos tocó una época increíble, increíble. O sea, realmente nos tocó una época muy buena. ¿En qué sentido? En el sentido que había mucha efervescencia artística en el país, había muchas galerías nuevas, se crean todas las galerías. No sé, empiezan a haber muchas galerías, empieza a haber gente que colecciona arte, que antes existía muy poco. O sea, en las primeras exposiciones nosotros invitábamos a los funcionarios de las Naciones Unidas, gente que era de afuera, que le interesaba, porque en general a nadie le interesaba nada. ¿Y hoy día no lo ves así? No, eso cambió bastante, pero como te digo, en los años que nosotros nos tocó una muy buena época, una época... ¿Y en qué sentido crees que cambió? ¿Se valora menos el arte? ¿Hay menos personas que invierten en arte? Yo creo que va con el país la cosa va con el país, con el mundo está más raro, está más difícil, para los jóvenes, no solamente para los artistas, para todo el mundo, el futuro de los jóvenes es más difícil que antes. O sea, que en la época que me tocó a mí, por lo menos. Siempre es difícil. Parece que las épocas buenas son poquito en la historia. Siempre son épocas difíciles y de repente aparecen unas épocas buenas. Y uno es feliz y no se da cuenta. Ese es el tema. Yo me doy cuenta igual, siempre. ¿Y fuiste más feliz en esos años que ahora? No, soy feliz igual. Soy feliz igual porque en realidad tengo no sé, me siento como en alguna manera, no sé, es una cosa rara, que es una casualidad, no sé, en mi espíritu es así, yo veo lo positivo en general. En general, encuentro que la vida es como una comedia, es como un sitcom, es como todo lo que pasa en el día, es como Seinfeld, ¿cachai? Es como una comedia. Y si tú ves la realidad así, todo lo malo y lo bueno se va mezclando, ¿te fijas? Se va mezclando y es vida, y la vida es fantástica. Y sin embargo, uno te escucha hablar y pudiera pensar, este es un artista medio loco, medio volado, que vive en su mundo de su taller, y sin embargo eres muy conectado, y conectado con la actualidad, con la política. ¿Te gusta? ¿Tienes Twitter? ¿Participas del debate político? Hace rato que ya no escribo nada porque me insultan. Pero retuiteas algunas cosas que te interesan. Algunas cosas retuiteo, sí. ¿Y cómo ves el país? Pésimo, no, mentira. No tengo que hablar de política, ya te dije. No, pero ponte tú, he visto, a mí me representa un señor que se llama Landerreche. Todo lo que dice Landerreche me gusta. Oscar Landerreche. Sí. Ese señor me cae bien y lo que él dice yo estoy de acuerdo. Y tú sabes que cuando uno está de acuerdo con alguien uno encuentra a esa persona muy inteligente. O sea, cada persona que opina lo mismo que yo digo, ¡ay, qué inteligente esa persona! ¿Cachai? Eso. Pero la verdad que sí, la polarización extrema, claro, a mí no me interesa. Me gustaría yo creo que de repente el país se enoja demasiado, pero lo entiendo, porque bueno. ¿Te tiene preocupado eso? Sí, a veces sí, claro, me preocupa la politización, las peleas, todo eso. Es difícil decir polarización. Sí, me preocupa un poco, en realidad, pero dejo que se preocupen más los que saben de ese tema. ¿Y cuáles son tus planes a futuro? No tengo planes. No tengo plan. Mi plan es trabajar todos los días, ir al taller y entregarme, y ojalá me conecte lo más posible y ojalá haga obras buenas
que no salga con vergüenza, como decía Gabriela Mistral. Tú sabes que Gabriela Mistral decía: de toda obra saldrás con vergüenza porque fue inferior a tus sueños. Entonces, a veces pasa eso, a veces no, digamos, pero lo importante, como te digo, lo importante es sentir que uno ha hecho el trabajo con toda la entrega posible, con todo el amor posible. Y eso es lo más importante, y eso a mí me interesa mucho transmitirlo. Fíjate que me acuerdo que cuando hicimos el programa de música, trabajamos con las orquestas juveniles, que la hizo Luisa Durán, de Lagos. De Lagos. Ella hizo, lo apadrinó también un poco. Ella lo armó y lo apadrinó y lo difundió, y se hicieron orquestas juveniles en todo Chile. Entonces, cuando hicimos el programa, invitamos a estos niños a participar en varias cosas, y cuando el programa quedó seleccionado en la categoría cultural para los Emmy en Nueva York, cuando vimos en la pantalla gigante a todos esos niños, yo me emocioné inmediatamente, porque eso es lo que a mí me gustaría, eso es lo que me gustaría, que todo el mundo participara del arte, porque yo sé que el arte eleva el espíritu. Entonces, para mí fue súper emocionante eso, ver a los niños que venían de todo Chile, de todas partes, en esas pantallas gigantes, con, no sé, ¿sabéis quién era la que hablaba en ese acto? La Sarah Jessica Parker. Eso era un mundo distinto, y ver a los niños ahí, ¿cachai? Era genial. Claro, así de masificado, así de popular, pero en cierta forma acercando estas muestras artísticas que quizá antes se veían como más encerradas para la élite, pero ahora asequibles a todas. Y lo hemos conversado con otros artistas de distintos ámbitos que han estado acá. Cuando a las personas se les da la oportunidad de apreciar el arte, lo hacen a pesar de que no hayan tenido una formación artística. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que es muy interesante ese tema, porque cuando uno es niño, por ejemplo, se emociona con cosas que son básicas. A menor educación, las cosas que te emocionan son muy básicas. Por ejemplo, una radiocomedia cuando niño, o una teleserie, sin desmerecer, pero bueno. Pero a medida que se va aprendiendo y la persona se va educando, se le va interesando cosas más profundas. Y eso es entretenido porque se va conociendo al ser humano. El ser humano es muy profundo y inmenso. Entonces, eso. Sammy, ha sido muy interesante conversar contigo. Muchas gracias por haber estado en la entrevista. Un agrado también. Espero no haber metido las patas.